El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich dar a Ucrania lo que necesita para ganar la guerra desatada tras la invasión de Rusia a ese país hace casi un año. Debemos darle a Ucrania lo que necesita para ganar la guerra y prevalecer como una nación soberana independiente en Europa, dirá en la reunión de líderes mundiales, según extractos de su discurso vistos por los medios internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin no planea la paz, planea más guerra, afirmó. La OTAN cree que Rusia está preparando una nueva ofensiva de gran envergadura. Según Stoltenberg, no hay ningún indicio de que Putin haya cambiado de ambiciones al movilizar centenares de miles de tropas y hacerse con más armas de países autoritarios como Irán y Corea del Norte. La víspera, el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe del gobierno alemán Olaf Scholz habían defendido que los aliados occidentales deberían darle más ayuda a Kiev, sobre todo en el plano militar. Stoltenberg instó a los países occidentales a no cometer el mismo error con China que con Rusia y evitar la dependencia energética del gigante asiático. No deberíamos cometer el mismo error con China y otros regímenes autoritarios que con Rusia, advirtió Stoltenberg ante la Conferencia de Seguridad de Múnich. No debemos volvernos demasiado dependientes de los productos y de las materias primas que importamos, dijo. La guerra en Ucrania puso en evidencia el peligro de una confianza excesiva en los regímenes autoritarios, subrayará el dirigente de la OTAN, que dejará sus funciones a finales de este año. No hace tanto tiempo, muchos defendían que la importación rusa era una cuestión puramente económica. No es así, es una cuestión política, señalará. Según él, se trata de nuestra seguridad, porque la dependencia de Europa de la energía rusa nos ha vuelto vulnerables. Stoltenberg también señaló en la necesidad de evitar exportar tecnología clave que podrían ser utilizados contra nosotros, Occidente, y proteger nuestras infraestructuras críticas. Por supuesto, debemos seguir comerciando con China, pero nuestros intereses económicos no pueden primar sobre nuestros intereses en materia de seguridad, declaró, juzgando normal que nos protejamos. La lección más importante de la guerra en Ucrania es que América del Norte y Europa deben seguir unidas, según Stoltenberg. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Reich Games, donde tú siempre estarás informado.